Si juntamos a dos o más individuos con sus propuestas, experiencias y conocimientos, estaremos generando ideas innovadoras. Eso es Inception. Un espacio virtual para implantar ideas que posibiliten la transformación del imaginario colectivo y construir la ciudadanía inteligente que soñamos. Un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a Inception. Este es el espacio virtual del Laboratorio de Innovación Pública Medellín. Estamos muy felices de generar estas sinergias para compartir con ustedes nuestras experiencias, y esta es una conversación que busca conectar ideas entre diferentes seres humanos expertos en la materia, que como nosotros desde acá de Medellín y desde el Laboratorio de Innovación buscamos transformar esas realidades de los territorios a través de la innovación. Y pues también es un espacio para poder aprender de otros seres humanos que también están haciendo lo mismo en otras partes del mundo, y no solamente conocerlos como profesionales que están marcando historia, sino también como seres humanos. El día de hoy vamos a hablar de la temática de compra pública innovadora o de compra pública para la innovación, como es conocida en otros ámbitos. ¿Y qué es la compra pública? Pues la mayoría de personas que estamos aquí conectados somos unos inquietos de estos temas, tanto del GovTech, que fue nuestra primera conversación que tuvimos el mes pasado, como de compra pública. Y pues esta es una herramienta que cambia esa interacción definitivamente entre el gobierno y entre ese sector privado, principalmente entre las startups y las scale-ups, a través de un momento que lo que busca es transformar esos esquemas de contratación tradicionales, y que permite definitivamente reforzar esa relación que llamamos B2G en pro del desarrollo de nuestros territorios. Para hablar de este tema de compra pública innovadora, el día de hoy hemos invitado a dos grandes mujeres que, como les dije, están marcando un hito dentro no solo de España, sino también del mundo, con el alcance que han tenido en esta temática. La primera de ellas es Sandra Cinde. Sandra es economista internacional de formación, es innovadora, creadora de cambios, emprendedora gallega de corazón, como ella se denomina, y es creadora de La Cinde. Es experta pionera internacional en compra pública innovadora, en innovación abierta y GovTech, con experiencia en más de 10 países, donde ha formado a más de 8,000 personas y ha acompañado a más de 40 entidades públicas a incursionar en la innovación pública abierta. Y también nos acompaña otra gran mujer, ella es Carmen de Guerrero. Carmen es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, doctora en Derecho y máster en Urbanismo, con casi 18 años de experiencia en todo este ámbito del derecho administrativo, y es miembro de diversas redes, entre ellas del Observatorio de Contratación Pública, y con amplia experiencia, creo que es poco lo que vamos a poder resumir acá, en áreas de la docencia, la investigación y proyectos de innovación pública. Y su anfitriona, Ana María Valencia Cáceres, subsecretaria de Ciudad Inteligente del Distrito de Medellín. Pero ese es el perfil profesional o más rígido que tenemos de Sandra y de Carmen. A Sandra debo decir o debo confesar que es uno de los referentes que he tenido a lo largo de mi incursión en temas de compra pública para la innovación. He seguido mucho su trabajo, pero Sandra, bienvenida, muchas gracias por participar en este espacio del Laboratorio de Innovación. ¿Y quién más es Sandra? ¿Qué hace Sandra cuando no tiene los reflectores encima? Y cuéntanos un poco más de ti. Encantada de estar en este espacio y bueno, y de compartirlo con Carmen, que voy a decir, ¿no? Nos vimos la semana pasada, de hecho rápido, en el Congreso de Compra de Innovación en Salud, que ella además dirige en Zaragoza, y así que bueno, aunque sea ahora virtual, encantada de volver a compartir. Bueno, no sé, los que me conocen dicen que nunca paro de pensar en cosas nuevas, y cualquier cosa me sirve lo mismo un paseo por el campo, una salida a la playa para encontrar algo nuevo que hacer.
creo que tengo hace tiempo, me cuestiono mucho cuando la gente me ve y pues bueno, un poco ve mi actividad y la verdad que como la difundo mucho en redes, pues la gente sabe mucho lo que estás haciendo. Lo primero que me preguntan es, ¿tú dónde vives? Y bueno, pues yo siempre respondo con la misma respuesta, y es que hace tiempo que he dejado de pensar que lo importante es un lugar para vivir y lo importante es vivir, y el dónde es secundario, ¿no? Entonces, y lo mismo para el trabajo, donde uno trabaja, pues bueno, independientemente. Entonces, yo creo que eso, que sois una persona muy curiosa, súper curiosa, me encanta viajar. Para mí, el que el trabajo me haya permitido viajar tanto, pues es una gran, vamos, oportunidad. Y yo diría un poco que eso, ¿no? Que me gusta pues disfrutar mucho de las cosas, de todo lo que hago, y lo mismo lo hago trabajando que estando en el tiempo libre. Me encanta el mar, de hecho es algo que siempre he hecho en falta si estoy un poco más lejos de mi tierra. Y me encanta cocinar, quiero decir. Entonces, bueno, todo lo que sea, pues aportar un poco de creatividad a todo lo que hagas, ya sea en la cocina, ya sea poniendo, pues no sé, poniendo la mesa o haciendo cosas, pero todo lo que tenga que ver con crear experiencias donde la creatividad sea importante y donde yo creo que haya siempre personas. Yo siempre digo que no soy una persona ni de estar en casa ni no estar rodeada de gente, y siempre, pues bueno, haciendo cosas y pensando en qué otras cosas se pueden hacer. Sería un poco esa visión más de quién soy yo detrás de ese perfil más profesional. Muchas gracias, Sandra. Y vamos con Carmen. A Carmen tuve la oportunidad de conocerla el año pasado porque nos acompañó aquí en la Alcaldía de Medellín en la Feria de la Transparencia, una feria que es enfocada en temas de contratación pública. El honor de escucharla en el Congreso Iberoamericano de Compras Públicas. Bienvenida, Carmen, y también, ¿quién es Carmen cuando se apagan esos reflectores? Yo también, por mi parte, lo primero es agradeceros el estar aquí en este conversatorio bueno, también por la propia dinámica del mismo. Me encanta que sea eso, estar hablando, compartir y además compartir con dos personas a las que, bueno, a Sandra la conozco ya desde hace muchos años y tenemos una relación ya de cariño, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, se crece mucho compartiendo con las personas. Y Ana María, pues como bien dices, ¿no? Esos momentos que hemos podido coincidir han sido siempre muy fructíferos, con lo cual encantada de estar hoy aquí con todos ustedes. ¿Y quién es Carmen fuera de las cámaras? Bueno, por un lado, soy una persona, yo creo que una de las características que me definen es el trato con los demás, ¿no? A mí me gusta mucho, siempre digo, a mí me gusta mucho dar clase, y me gusta dar clase porque es poder compartir con personas, poder intentar solucionar problemas, dudas, ¿no? La sensación que tienes cuando sales de un aula, independientemente de si estás con alumnos en la universidad o si estás con funcionarios, trabajadores de la administración pública, empresarios, con quien sea, esa sensación de haber colaborado a aclarar conceptos, ideas que a veces son complejos, y entre todos, ¿no? Ves que la dinámica fluye y colaboras, en eso me parece una maravilla. Me parece que la otra característica que me define es que, bueno, creo que soy una afortunada, ¿no? Que en la vida, pues todos tenemos evidentemente momentos negativos, pero yo pienso que a mí me trata relativamente bien, tanto en lo profesional como en lo personal, y eso es una gran suerte. Y sobre todo creo que es mucha suerte el tener la capacidad de darnos cuenta de la suerte que tenemos, ¿no? O sea, de la fortuna que tenemos de poder, pues, viajar, conocer a nuevas personas, enriquecernos con ese compartir culturas, adentrarnos en distintas situaciones, ver qué elementos tenemos en común de positivos, negativos, distintos. Y yo creo que esta es una de las cuestiones bueno, que soy yo detrás de las cámaras, y de hecho, por ejemplo, bueno, mi hermana dice que es Willy Fogg, ¿no? O sea, porque dices, es viajar, pero no solamente viajar por ver, ¿no? Sino por sentir, por vivir, por compartir, que eso es lo que de verdad aporta, ¿no? El poder estar allí. Y luego, a mí, por encantarme, me encanta la naturaleza, ¿no? Yo disfruto del paisaje, del verde, ¿no? Y
Bueno, pues lo mismo, tengo la suerte de viajar de vez en cuando al norte de España, no a Galicia, que es de donde es Sandra, sino a Asturias, y es otra zona que a mí me llena el alma el poder estar, pues eso, con en contacto con la naturaleza, me parece que es una maravilla. Y luego, aparte de eso, pues, por ejemplo, soy una persona que le encanta bailar, ¿no? Entonces es una cuestión, bailes típicos, bailes no típicos, y ese tipo de cuestiones yo creo que son las que tenemos que buscar para cargarnos y oxigenar la mente y el espíritu. Muchas gracias, Carmen. Por mi parte, yo les cuento que creo que una de las palabras que mejor me definen es soñadora en todos los aspectos de la vida, tanto en el aspecto personal como en el aspecto profesional. Y suelo tratar de vivir en esos dos aspectos bajo una premisa y es hacer lo imposible posible y lo posible realidad. Y en ese tratar de hacer eso posible realidad, eh, asumí un reto hace un par de años de cómo hacíamos las cosas de forma diferente y por fortuna también en su momento tuve el impulso de quienes eran mis jefes, quienes eran mis líderes y también de un equipo a través del cual montamos todo este sueño llamado Medellín y a través del cual hemos podido uno, pues ser referentes en compra pública, tanto a nivel de Colombia como a nivel de Latinoamérica, pero dos, que creo que es lo que a todos nos llena más el corazón, es ver definitivamente esos resultados en las personas y que algo que siempre ha luchado con temas sociales como lo es la tecnología y la innovación, definitivamente no es que entre a reñir con todas las problemáticas y las difíciles problemáticas a las que nos enfrentamos, sobre todo en esta parte del mundo, sino que es un motor de transformación de esas difíciles realidades. Pero, Carmen, por ejemplo, cómo llegó a trabajar puntualmente en estos temas de compra pública innovadora. Sabemos que el tema del derecho administrativo y una de sus subdivisiones es la contratación estatal, pero puntualmente a temas de compra pública innovadora, ¿cómo llegaste ahí? Yo primero fue un poco iba a decir casualidad, pienso que las casualidades no existen, pero sí. Y es que un compañero mío, Miguel Ángel Bernal, que también es muy, muy conocido en el ámbito de la contratación pública, pasó a ser director general, un cargo en el gobierno autonómico, y había un proyecto europeo que se quedaba descolgado. Entonces, hacía falta, la Comisión Europea exigía que alguien entrara en ese momento, y esa fue la primera oportunidad que tuve de meterme en un ámbito que en este caso era un proyecto de compra pública de innovación ya directamente en gestión de residuos. Y eso me abrió un nuevo mundo, o sea, porque yo en la contratación pública pues había estudiado, la explicaba en clase, pero no era un ámbito en el que yo trabajara mucho. Y me abrió un nuevo mundo porque me permitió ver otras realidades y me permitió darme cuenta de cómo, a través de la compra pública de innovación, lo que podemos hacer es cambiar la forma de prestar los servicios públicos y conseguir mejoras reales en la ciudadanía, ¿no? Como decías tú ahora, buscar las personas, ayudarles, ¿no? Pues en gestión de residuos, pues cómo podemos gestionarlo mejor, hacer mejores rutas de recogida. Entonces, fue como una nueva perspectiva, ¿no? A la par, tengo la ocasión, la suerte de trabajar en la Universidad de Zaragoza con José María Jimeno Feliu, que yo creo que es uno de esos grandes de la contratación pública, es un catedrático que está siempre dando vueltas, pensando y además ofreciendo oportunidades a todo el mundo. Entonces, estar al lado suyo, que es de esas mentes que siempre están, ¿no? Que piensan, ¿no? Que escuchan pensando y piensan y actúan. Y entonces yo creo que esas oportunidades han sido una maravilla y luego el devenir, ¿no? de mi propia vida profesional ha ido haciendo que me vaya focalizando en estos temas y, por ejemplo, ahora mismo pues dirigiendo una cátedra de compra pública de innovación en salud, que me parece una maravilla, me parece una oportunidad preciosa el poder colaborar a que los ciudadanos se recuperen mejor de sus enfermedades, tengan una mejor asistencia médica, la tecnología les ayude a poder llevar a cabo, ¿no? Mejor las tareas, tanto a los médicos, a los distintos profesionales del sector sanitario, a los propios pacientes cuando están allí. Y bueno, pienso que realmente esto ha sido el por qué he llegado hasta aquí y el ir viendo el cómo realmente tienes un impacto en la sociedad, ¿no? Realmente se consigue ahorrar costes, mejorar la inversión, conseguir mejores resultados, ¿no? Por ejemplo,
a través también de la compra pública en valor, ¿no? Es decir, ya no solamente estoy comprando algo, sino que analizo el resultado, que al final es esencial, no solamente buscar una innovación así como teórica por ponernos el pin de innovación, sino por de verdad analizarlo. Entonces, estar en un equipo de personas como en el que estoy y haber ido yendo en proyectos pues, europeos, estatales, ¿no? Autonómicos, el poder asesorar, ¿no? Pues esas cosas yo creo que es lo que te va ayudando a centrarte y bueno, a ser ahora mismo quien soy, ¿no? Y poder compartir, ¿no? Tantas experiencias con tanta gente, que es de verdad una suerte. Es mucho trabajo, pero también es una gran alegría. Gracias, Carmen. Y Sandra, ¿tú cómo llegaste a trabajar en estos temas de compra pública? ¿Cómo un economista se mete tanto en este mundo, además que tiene mucho componente jurídico? Sí, sí, sí. Yo decía, Carmen, por casualidad, yo creo que por causalidad, ¿no? Yo creo que al final las decisiones que uno va tomando en la vida le van haciendo pues que vaya por distintos caminos. Entonces, yo inicialmente empecé trabajando en sector público. Yo hice, pues bueno, pues mis prácticas de fin de carrera, de hecho las hice con dos chicas físicas que a día de hoy pues son muy buenas amigas. Y bueno, pues yo incursioné allí en el sector público. A raíz de hacer esas prácticas, me contrataron como asistencia técnica un poco para empezar a trabajar. Y creo que pues mi interés por hacer cosas me llevó a, pues era una área que se dedicaba a temas de comunicación audiovisual, a todo lo que tenía que ver con el apoyo al sector audiovisual, pero también de telecomunicaciones, y había proyectos como de innovación. Entonces, bueno, yo empecé a asumir ciertas cosas y un día, sin darme cuenta, pues estaba llevando la contratación pública de esa dirección general, ¿no? Y otro día estaba haciendo más cosas y bueno, pues mi capacidad de absorber trabajo hizo que empezara, pues eso, a tener que estudiarme la ley de contratos, a llevar toda la parte de contratación y luego estar como en los proyectos como más de europeos que trabajaba yo en ese momento. Pero bueno, ahí estuve un tiempo y sí es cierto que me di cuenta, yo siempre digo que la administración pública, que yo fui víctima del sistema, ¿no? Era un poco, llegaba un momento que es, pero ¿por qué quieres hacer tanto? ¿Por qué tienes esta intención de siempre hacer cosas nuevas? Entonces dije, pues creo que este no es lugar para mí y me fui del sector público. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a trabajar en el sector privado y empecé a trabajar en temas más de innovación, más, bueno, inicialmente más vinculado a gestión de proyectos europeos, luego ya temas de innovación y ahí, bueno, pues incursioné ya más en los proyectos de innovación y pues cuando ya estaba como 3-4 años después que había salido del sector público, tuve pues eso, la oportunidad de que justo en Galicia se estaba poniendo en marcha la primera iniciativa y que bueno, a día de hoy es la iniciativa más importante a nivel europeo, compra pública de innovación, también en sector salud, con el Servicio Gallego de Salud. Y yo vi, bueno, era un proyecto súper interesante, compra pública de innovación, me había sonado y creo que me hizo clic porque de repente dije, compra pública e innovación, ¿cómo puede ir esto junto, no? Y ese clic fue, pues evidentemente yo en ese momento dije, si esto hubiera existido antes, igual yo no me hubiera ido del sector público. Entonces, a partir de ahí creo que empecé como una cruzada un poco personal, yo siempre digo, de ir al sector público y ayudar a esas otras personas. Creo que hay mucho talento en el sector público, a veces desaprovechado, y tener la capacidad de ayudarles a que vean que pueden hacer las cosas diferentes, ¿no? Y que ahora mismo hay herramientas que a lo mejor antes no había. Entonces, bueno, eso pues más o menos era 2011-12, ya ha llovido mucho. Durante 5 o 6 años pues estuve acompañando esos proyectos, esos macroproyectos, 90 millones de euros con el Servicio Gallego de Salud. Yo siempre digo, no hay un máster de compra de innovación a día de hoy, pero creo que yo hice ese máster intentando gestionar al mismo tiempo pues 23 proyectos, algo que no se había hecho prácticamente en España. Entonces, todo fue aprendizajes de poner en marcha pues la primera consulta al mercado, aprendizajes de iniciar procedimientos que no se sabía. Entonces, creo que ese fue un poco el ejercicio. Y una vez que ya asumí esa experiencia, pues digamos que como la empresa que trabajaba tenía esa proyección internacional,
yo pensé, ¿por qué esto que en España está funcionando no puede funcionar también en América Latina? Y pues bueno, pues más o menos a raíz del 2013-2014, pues ya fue cuando empecé a trabajar en México, empecé a trabajar en Colombia, más en el diseño de política pública, que era un poco lo que me quedaba más cercano a mí, ¿no? Yo siempre he entendido la compra de innovación como una herramienta de política de innovación. Entonces, como economista, a mí me parecía que podía tener un impacto tremendo. Entonces, el poder estar en proyectos más de diseño de política pública también me ha aportado y me ha enriquecido mucho, ¿no? Y bueno, ya después de esos primeros proyectos, pues también nuevamente tuve la suerte de buscar al BID que tenía el interés en tener una agenda de desarrollo de compra de innovación en todos los países de América Latina. Y bueno, pues a partir de ahí se empezaron pues, a dar distintos proyectos, pues ya fue Perú, fue Ecuador, ahora mismo estoy en Chile, Costa Rica, y ha sido como un engranaje de pues, ir peregrinando, ¿no? Yo a veces tengo como la sensación de peregrinar en el desierto, pero a veces te das cuenta de lo que dices, que nunca sabes el impacto que va a tener, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de una intervención que había tenido de las primeras veces que había estado en una conferencia en el BIT en Washington y unos meses después, estando en Perú, la persona que estaba de directora de OSCE, la agencia de compras, me dijo, no, es que yo te escuché en Washington en esa conferencia y en la ley de compras que teníamos para aprobar incluí la compra pública de innovación. Entonces ahí me di cuenta que da igual que hables para una persona, que sea un webinar y que esté uno del otro lado o dos, que siempre tienes que hacer un mensaje porque no sabes a quién va a llegar y el impacto que va a tener. Entonces eso me parece que es como muy gratificante el creer que cosas como esas, que al final habilitan que puedan llegar a hacerse proyectos y que se desencadenen tiempo, también lo que aprendes con esto es que hay que ser muy resiliente y tener mucha paciencia porque lo que haces hoy puedes ver efectos 2 o 3 años después, pero bueno, que sí que ves los efectos y que es gratificante. Listo, muchas gracias Sandra y ahora vamos a incluir a esta conversación una herramienta que hemos diseñado desde el Laboratorio de Innovación para esta conversación de Inception, para este espacio virtual y les presento esta bombilla. Que en términos generales pues sabemos que representa la idea. Y vamos a funcionar de la siguiente manera. La idea es que cada una de nosotras escoja un icono. Ese icono va a tener una pregunta y quien escogió el icono selecciona si le hace la pregunta a alguna de nosotras o si quiere que la respondamos todos. Entonces, empecemos por ti, Carmen. Pues yo cogería el equipo, las 3 personas que están ahí trabajando, pensando conjuntamente. Listo, dice, ¿qué perfil debe tener quien haga parte de un equipo de CPI? ¿A quién le quisieras hacer Y tengo que elegir si no sé, es que es una pregunta muy interesante. A lo mejor podría ser interesante que cada una de nosotras, digamos, una persona que pueda estar en el equipo, porque es uno de los temas que siempre hablamos. Así que si os parece, hacemos así. Listo, entonces empieza tú y ya te seguimos, Sandra y yo. Vale. Hombre, pues yo, como vais a decir otros perfiles distintos, yo voy a decir el jurídico. Porque es cierto que hay otros perfiles que son súper importantes, pero yo creo que también un jurídico tiene que haber, entre otras cosas, porque yo creo que los jurídicos, bueno, los jurídicos del sí, como a veces les denomina Sandra, los jurídicos del sí son los que permiten que algo de verdad se haga y se haga bien. Entonces, esa seguridad que da un jurídico en un equipo que ha analizado las posibilidades, que dice cuál es mejor, cuáles hay que evitar, ¿no? Pues yo creo que ese perfil es muy importante para poder entender la norma y hacer que ocurra, ¿no? Que ocurra conforme a derecho y que luego no haya problemas posteriores por recursos, por personas que estén descontentas o por ilegalidades. Con lo cual, yo rompo una lanza a favor del jurídico, así brevemente, del jurídico en los equipos. Sandra. Vale.
Vale, pues continúo yo. Voy a cambiar la pregunta. Ya viste que yo dije lo de que a veces no estoy de acuerdo con las preguntas, entonces no me voy a centrar en un único perfil, sino en las cualidades que debe de tener, independientemente de que sea jurídico, sea economista, sea ingeniero. Lo que tiene que tener es algo que yo he defendido mucho, que es actitud CPI, ¿vale? Y esta actitud es la suma de realmente de tener compromiso, de tener conocimiento en aquel campo que sea el suyo, si es jurídico, si es más del ámbito de la innovación, si es más del ámbito más técnico, que tiene que tener cierta dosis de valentía, porque como digo yo, si vas a ser el primero haciendo algo, pues evidentemente tienes que ser valiente. Esto es para valientes. Los que no, pues ya deberían de saber. Entonces, bueno, la actitud es la parte de conocimiento, compromiso, valentía y también un poco esa habilidad, un poco que los ingleses le llaman, ¿no? La mezcla de humildad y ambición. Son personas ambiciosas, pero que son humildes a la hora de compartir su conocimiento, a la hora de saber que no saben de todo, pero valoran el conocimiento de los demás. Y eso me parece muy importante, tanto para dentro del equipo como para relacionarse con las empresas y con la parte más de oferta. Entonces, bueno, yo diría que independientemente, y así no me mojo por ningún conocimiento técnico en específico, abogo por la actitud CPI. Bueno, y yo voy a abogar por la interdisciplinariedad de los equipos, particularmente en el caso nuestro, que es donde he tenido la cercanía, he visto cuán importante ha sido la visión de cada uno de los roles que hemos tenido. De los jurídicos, sin duda, pues porque debemos ponerle un blindaje a todo lo que estamos haciendo, máxime porque estamos trabajando con entidades públicas y con recursos públicos, pero también de un buen gestor de proyectos, de unos buenos técnicos que nos ayudaran sobre todo en la parte tecnológica, también los que nos ayudaron entendiendo esos problemas, pero también los creativos para poder llegar de una mejor manera, para poder hacer, como yo lo llamo, un proceso de evangelización en torno a cambiar el chip de que las formas tradicionales se pueden cambiar y podemos tener resultados diferentes. Entonces abogo por esa interdisciplinariedad y creo que ahí coincidimos todas con el tema. Y vamos entonces a seleccionar la siguiente pregunta. Sandra. Bueno, yo voy a elegir el corazón, porque creo que hay que ponerle corazón a todo lo que se hace. Perfecto. Dice, ¿por qué o cómo llegaste a trabajar directamente en temas de compra pública? Esto ya lo abordamos al comienzo y entonces, como estamos hablando de una anécdota personal, voy a cambiarla por la siguiente. Y es si ha habido alguna persona, algún ser humano que ha sido tu mentor dentro de todo este tema, alguien que te haya dejado una lección que recuerdes muchísimo y que sea también como uno de tus nortes en todo este proceso. Vale, pues la verdad es que en esto es curioso porque creo que me ha tocado tener que ir abriendo camino, entonces ha sido muy difícil encontrar como esa persona que supiese más que tú, que te ayudase en cosas o que te facilitase las cosas, ¿no? Porque como os conté, cuando empecé en el caso de Galicia, nadie sabía de esto y fue como empezar. Cuando luego di el salto a América Latina, lo mismo. Entonces, pues para bien o para mal, creo que me ha tocado ese papel de ser pionero en esto. Y bueno, sí que un referente desde el punto de vista más metodológico, de visión o un poco de eso sí que podría ser, pero no he tenido pues trato personal así, es Mariana Mazzucato, me parece que es como la visión que tiene de cómo abordar las políticas de innovación, pues eso, las misiones, la herramienta en sí de la compra de innovación, digamos que ha sido como más inspiración desde el punto de vista pues más metodológico o más de investigación y académico, ¿no? Pero bueno, hubiera querido, la verdad, tener ese gran mentor, pero en esta ocasión no me ha tocado. Y puedo decir que yo quiero anécdota personal de Carmen también. Bueno, pues yo en mi caso me parece muy difícil elegir a una persona porque yo creo que en mi vida ha habido muchas personas que de una manera u otra han influido y han llegado o sea, han
colaborado en quién soy y yo creo que quién soy en la CPI, en la compra pública de innovación o innovadora, es quién soy yo, ¿no? O sea, es quién es Carmen de Guerrero, es quien se plasma en el día a día. Pero específicamente de compra pública y compra pública de innovación, yo sí que he tenido la suerte de trabajar, como he dicho antes, codo con José María Jimeno Feliu, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Iba a decir igual que yo, no, igual que yo en la universidad, y aún no soy catedrática, esperemos serlo relativamente pronto, pero todavía no. Y yo destacaría de él fundamentalmente que, por un lado, tiene un amplísimo conocimiento, o sea, es una persona de estas que no se conforman, que iba a decir que no descansan hasta tener un resultado, una solución para un problema, buscando siempre, de verdad, esa vocación. Nosotros decimos que los funcionarios tenemos vocación de servicio público, ¿no? Pues sirviendo de verdad a las administraciones, pero de verdad. Y aparte de un amplísimo conocimiento, destacaría totalmente de él esa capacidad de transmitir, ¿no? Y difundir, que hay veces que hay personas que saben mucho, pero no saben comunicar, ¿no? Y entonces no llegan, no transmiten. Y en el caso de José María o de Chema, como le llamamos los que le conocemos, ¿no? Pues en el caso de Chema, él hace ambas cosas y además involucrando a todas las personas desde el principio, independientemente de que sepan más, menos, regular. Por ejemplo, lo de los equipos, ¿no? Pues es una de las cuestiones que él tiene clarísimo desde el principio, que hay que involucrar a todo el mundo y no que haya una persona que trabaje como de forma piramidal, ¿no? Y entonces yo soy quien sé y entonces voy a enseñar al resto, ¿no? Y eso en un catedrático pues no siempre es fácil, no siempre es sencillo y por eso yo pienso que ha sido una inspiración en la forma de ser, de pensar y de hacer la compra pública de innovación y esa ayuda, ¿no? que prestamos desde nuestros ámbitos para, en el fondo, para hacer un mundo mejor, ¿no? Que es lo que yo creo que hace la compra de innovación. Listo. Bueno, por mi parte, también he tenido personas que me han acompañado en este camino, pero hay una a la que le agradezco haberme quedado aquí en Medellín, porque yo no soy de acá de Medellín, yo soy de una ciudad, de otra ciudad de Colombia que se llama Armenia. Y mis planes iniciales cuando llegué a trabajar, a estudiar, perdón, acá, Derecho, era devolverme en cuanto terminara el pregrado. Pero esa persona con alto poder de convencimiento me convenció a mí y en su momento, pues porque yo tenía 20 años, convenció también a mis papás que yo podría lograr grandes transformaciones a pesar de que esta no fuera mi ciudad. Entonces creo que si él no me hubiera impulsado a eso, si esa persona en su momento no me hubiera sembrado esa idea, quizá hoy no estaría aquí, pero a él además fue él en su momento quien creyó en mí para darme el primer trabajo. Entonces creo que no un mentor, pero sí fue una persona fundamental para que hoy todavía siga dando mi don de servicio, así parezca una redundancia, a esta ciudad. Bueno, entonces voy a escoger una, escojamos el rayito, por favor. Y el rayito nos dice, ¿cómo los innovadores pueden romper barreras regulatorias para implementar CPI en sus territorios? Carmen, ayúdame porfa entonces tú con eso. Yo diría claramente con valentía, o sea, hay que lanzarse, hay que lanzarse. Lo ha dicho también antes Sandra y es uno de los elementos que yo a veces en determinadas presentaciones pongo un taburete que tiene 3 patas y una de ellas siempre es el lanzarse, ¿no? O sea, hay que ir a ello. Entonces, yo creo que casi todos los ordenamientos jurídicos permiten, o sea, las normas permiten lanzarse a compra pública de innovación. Es verdad que hay que ver el cómo es ese anclaje de la mejor manera. Y probablemente muchos de ellos no lo prevén expresamente, no dicen expresamente todavía, a día de hoy, que cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo diría que sobre todo es lanzarse, hay que ser pioneros, ese espíritu de pioneros y sobre todo te lanzas cuando estás convencido, ¿no? Entonces, ese convencimiento de que se puede conseguir, como decía antes, ¿no? Un mundo mejor a través de la contratación y específicamente de la compra pública de innovación es lo que hace que ese creer en ello te hace buscar la forma, ¿no? O sea, esta es una frase que se dice a veces, ¿no? Que el que no quiere busca excusas, ¿no? Y el que quiere busca caminos, ¿no? Pues es que el camino lo buscas porque estás convencido de que hay que llegar y entonces ahí es cuando haces el camino al andar, ¿no? Como decía Machado.
Y no quisiera desaprovechar a Sandra con esta pregunta, entonces, porfa, Sandra, tú también, si quieres sumarte a responderla. Vale. Bueno, pues yo nuevamente voy a cambiar la pregunta. Creo que no hay que romper barreras regulatorias porque creo que ya no quedan barreras regulatorias, son barreras mentales las que tenemos que romper. Coincido con Carmen que los ordenamientos jurídicos pueden ser más explícitos respecto a compra de innovación o menos, pero todos deben de poder permitirlo hoy en día, ¿no? Porque, bueno, casi todas las legislaciones de contratación pública en los países ya están en ese valor por dinero, con lo cual es muy fácil de ahí dar el salto a la compra de innovación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a quitar también el peso de que no se puede hacer compra de innovación porque legalmente no se puede. Yo lo primero que digo es que sí, es que no hay ninguna barrera legal que lo deje, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos es que luchar mucho contra esas barreras mentales porque, claro, lo que hay es una aplicación de una ley de una manera determinada, pero que podrías con la misma ley aplicarla de otra manera. Entonces, igual ahí es más esa visión mía que no es tan jurídica, sé que la ley es importante, pero sí se puede como utilizar para poder realizarlo sin problema, ¿no? Entonces, creo que también es como una responsabilidad de todos de empezar a quitarle peso a que no, que jurídicamente tienes problemas, que no lo puedes hacer, porque sí, creo que nos creamos esas falsas barreras que todo el mundo sigue creyendo de que pues ya no se puede hacer cuando, por ejemplo, legislación como la española no es que no se pueda hacer, es que además lo que te está diciendo la Comisión Europea es que lo hagas, que es que no tendría sentido contratar de otra manera, sobre todo, bueno, ahora además con los fondos que hemos recibido un poco para digitalizar y un poco transformar después del COVID todas las economías, ¿no? Entonces, bueno, yo abogo por no hay barreras legales. Listo. Muchísimas gracias. Y para ir cerrando este espacio de Inception, Carmen, ¿qué mensaje, si tuvieras la posibilidad de que este mensaje le llegara a millones de personas en el mundo, cuál sería el que le darías tú en torno a tu experiencia dentro de la compra pública, tanto desde lo profesional como lo humano? A ver, como mensaje así, decías el otro día, ¿no? Que se grabara en las estrellas. Yo diría, la compra pública es la herramienta que existe para que los ciudadanos sean más felices y para que nosotros podamos conseguir prestar mejor los servicios públicos, ¿no? Que todos queremos, ¿no? Desde seguridad viaria, desde el abastecimiento de las aguas, el control de las plagas, residuos, todo, ¿no? Cualquier cosa, transporte. Con lo cual, yo diría que aquí la clave es lanzarse, o sea, es creer en ello, saber que es cierto que hay procedimientos que son complejos o que requieren tiempo y que hay que tener paciencia y que hay que tener calma, hay que tener la cabeza, ¿no? Yo a mis alumnos en la universidad les digo muchas veces que el derecho administrativo es como un puzzle, ¿no? Entonces, todos hemos hecho un puzzle alguna vez y sabemos que al principio cuando abres la caja solo ves piezas, piezas que no tienen ningún sentido, pero luego conforme vas poniendo el marco y vas empezando a separar por colores y entonces empiezas a visualizar qué es lo que quieres y cada vez es más sencillo, la dinámica es mejor, llena más, llena el corazón, llena el alma, porque te das cuenta de que estás consiguiendo el objetivo que tenías, que ese es muy importante, ¿no? El establecer muy clara la necesidad, a qué es a lo que voy yo a buscar y por lo tanto determinar el camino hacia esa necesidad y reconducir. Con lo cual, yo diría eso, que hay que atreverse, que el camino se hace andando y que por lo tanto va a ser al principio, ¿no? La primera vez que haces cualquier cosa siempre cuesta un poco más, pero luego conforme vas ejercitándote es más sencillo, más cómodo, encuentras muy buenos compañeros en el camino y de esa manera se llega muchísimo más lejos y cuando vuelves la vista atrás y te das cuenta de todo lo que has hecho en los últimos años, dices, bueno, ha valido la pena de verdad, ¿no? O sea, realmente es un camino que nos lleva a un futuro mejor. Así que ánimo, ¿no? Yo diría ánimo y a por ello. Gracias, Isandra. Tú teniendo esa oportunidad, ¿qué mensaje darías? Pues, a ver, yo daría un mensaje de no voy a negar que la compra de innovación es una actividad de riesgo.
es arriesgada, es lo que ha dicho Carmen, pero creo que el mensaje que daría, y sin ser un poco catastrofista, es que lo más arriesgado en este momento es no hacerlo, porque entonces estarías como diseñando o estarías utilizando herramientas para un mundo que ya no existe. Quiero decir, creo que el mundo, y además a raíz de la pandemia en el que estamos, no es posible desarrollar o generar servicios que sean innovadores, que atiendan las necesidades de la ciudadanía si no utilizamos la compra pública de innovación. Entonces, yo lo dejaría eso como ultimátum. Sé que es arriesgada, pero es que lo más arriesgado es no utilizarla. Entonces, creo que un poco ese sería el mensaje. Y luego, pues un mensaje de ánimo, como decía Carmen. Yo tengo otro término con una de las personas que además que he trabajado mucho, que es de mi equipo, que es Paola Vargas, y a la CPI le llamamos compras públicas internacionales. Entonces, esto de la compra pública de innovación nos ha permitido pues, tomarnos muchas copas públicas en distintos países y en distintos lugares. Entonces, bueno, también esa parte es gratificante, ¿no? Que es un poco la de poder convivir con personas que cuando están en situaciones complicadas, como hacer un proyecto de compra de innovación, creo que lo es, te une más. Entonces, bueno, eso genera como lazos con otras personas y creo que es como muy interesante lo que te ofrece. Bueno, y en este espacio de Inception hemos podido compartir con unos seres humanos y con unas mujeres que buscan algo nuevo, unas viajeras del mundo, como ellas bien lo dijeron, que crecen mucho compartiendo como persona, que disfrutan transfiriendo conocimiento y sobre todo colaborando. Que personas que han encontrado en este mundo a otros seres humanos que los han guiado o los han acompañado en este camino de la CPI. Mujeres, porque creo que coincidimos en eso, que no llegaron a este tema por casualidad, sino por causalidad, que visionan la compra pública como una herramienta de cambio, que destacan que una de las cosas más importantes es tener actitud CPI con todo eso que nos describió Sandra. Mujeres únicas que tienen grandes habilidades, que se abren camino, que son pioneras en este tema y que además admiran a otras mujeres, que eso me parece muy, muy bonito en esto que he podido recorrer, esa sororidad. Que nos invitan a lanzarse, a romper barreras, como lo decía Sandra, no solo regulatorias, sino esas barreras mentales que muchas veces son las que nosotros nos imponemos, que nos dicen que el camino se hace andando, que cuando miramos atrás todo ha valido la pena, y mujeres y seres humanos que definitivamente buscamos construir esa esperanza o ese futuro mejor. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Carmen, nuevamente por acompañarnos en este espacio. Aquí van a encontrar también el contacto de LinkedIn por si las quieren seguir, conozcan su trabajo. Ellas son muy activas en esta red social, entonces ahí van a poder seguir qué es lo que están haciendo a día, no solamente en España, sino también en otras partes del mundo. Nuevamente, gracias por ser inspiración no solo para mí, sino para este laboratorio de innovación pública, y seguramente nos seguiremos encontrando en el camino. Un gusto compartir de verdad con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda conversación, en este segundo episodio de Inception, el espacio virtual del Laboratorio de Innovación Pública Medellín. Los invitamos a vernos el último miércoles de cada mes a las 4 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales si quieren conocer más del Laboratorio de Innovación Pública Medellín y también de los conversadores que nos acompañaron en cada sesión. Que estén muy bien, hasta la próxima.